Cadena Ser Merindades. Abrimos una nueva entrega de Ecos de Nutrición, nuestra sección en la que intentamos mirar la alimentación con un poco más de calma, más allá de los titulares, de los vídeos virales y de esas frases que a veces circulan por redes y que suenan muy contundentes. Saludamos ya, no esperamos más, a Pablo Barcina, quien es profesor universitario y divulgador en nutrición. Pablo, buenos días. Hola Álvaro, buenos días, ¿qué tal? Bien, y deseando hoy hablar de un tema que queremos compartir con toda la audiencia, vamos a partir precisamente de uno de esos vídeos que se ha hecho popular en redes sociales. En él se habla del zumo de naranja de una forma muy dura. Se dice que el zumo es un error nutricional brutal, que básicamente es agua con azúcar y que ese azúcar acaba rápidamente convertido en grasa. Eso lo vamos a escuchar ahora, como es un tema, bueno, pues esto es muy cotidiano porque todos hemos tomado alguna vez un zumo de naranja en el desayuno. Vamos a escuchar primero un fragmento del vídeo y después lo comentamos. No, el zumo nutricionalmente es un error brutal, porque me extiendo un minuto nada más, para hablar mal de los zumos. Cuando tú te tomas un zumo de naranja, tomas el zumo de 3 o 4 naranjas y desprecias la pulpa. Te tomas solamente el líquido. Eso es agua con azúcar. Se llama fructosa, que es el azúcar de la fruta, pero finalmente agua con azúcar. Provocas un incremento muy notable del azúcar en sangre, y muy rápido, porque como es líquido se absorbe muy fácil. Inmediatamente después tu páncreas, que funciona bien, secreta un pico de insulina, porque acaba de descubrir un pico de azúcar que hay que batallar, hay que bajar el azúcar en la sangre. Entonces de eso se ocupa la insulina. ¿Y qué es la insulina? La hormona del engorde, aquella que toma el azúcar de la sangre y la mete en las células para consumir. Ya, pero después del zumo de naranja, ¿tú qué haces? Seguir sentado leyendo el periódico. No te vas a correr 10 kilómetros. Te has metido un pico de azúcar terrible que inmediatamente a la media hora está aquí, Pedro. En el cinturón que tenemos encima del cinturón, bueno, tú no, pero el que tenemos los mortales. Porque el organismo acumula todo el exceso de calorías en grasa, porque es energéticamente muy buen sistema de almacenamiento energético, porque es extraordinariamente útil. Por lo tanto, cuando te vayas a comer fruta, naranjas para el calcio, que no me pierdo, en vez de 4 naranjas en zumo, cómete una, pero con cuchillo y tenedor. Bueno, Pablo, después de escuchar esto, te hago la pregunta directa. ¿Tiene razón o se ha pasado de frenada? Bueno, a ver, tienes parte de razón, no cabe duda, pero a la vez pues, se ha pasado bastante de frenada, ¿no? Y bueno, como siempre, pues es importante explicar o matizar un poco, ¿no? Porque si nos quedamos solo con la frase llamativa, parece que el zumo de naranja pues sea poco menos que un veneno, ¿no? Y tampoco es eso. La idea correcta que tiene este vídeo o esta locución es que, bueno, pues el zumo efectivamente no equivale a una pieza de fruta entera. Eso sí es verdad, eso sí. Cuando exprimimos varias naranjas, pues nos bebemos en pocos segundos pues el azúcar, la energía, ¿no? que tienen pues, 2, 3 o 4 piezas, pero sin la misma necesidad de masticar, sin la misma saciedad que genera y pues con menos estructura de alimento, ¿no? Por tanto, podríamos decir que el problema no es exactamente la naranja, sino el formato. Más o menos, ¿no? Al final, la naranja entera viene con su fibra, con su pulpa, tiene su volumen, obliga a masticar, llena, sacia. Y bueno, si yo te digo, cómete 4 naranjas ahora mismo, pues muy probablemente pues me digas que no te apetece, ¿no? No, va a apetecer. Pero 4 naranjas exprimidas en un vaso, pues entran mucho más fácil, ¿no? Que si te las comes. Ahí está un poco la trampa del tema del zumo, que no es que sea tóxico bajo ningún concepto, pero sí que es cierto que facilita, digamos, consumir más azúcar y por tanto más energía con una menor sensación de haber comido, ¿no? Por cierto, en el vídeo dice que es agua con azúcar. ¿Esto es una forma correcta de decirlo? Bueno, al final, como el azúcar pues tiene mala prensa, es una manera provocadora, ¿no? De decirlo, pero bueno, nutricionalmente digamos que no es mentira, pero es incompleta, ¿no? Un zumo de naranja natural no es solamente agua con azúcar, que también, sino que también tiene vitamina C, tiene potasio, tiene folatos, tiene diferentes compuestos bioquímicos, fitoquímicos interesantes. El problema es que esos nutrientes, bueno, pues no convierten automáticamente al zumo en una fruta entera, ¿no? Es decir, no hay que ponerlo a nivel de un refresco, pero tampoco es exactamente como una fruta entera, ¿no? Al final, la posición razonable es situarse en un término medio.
También dice que el azúcar del zumo provoca un pico rápido en sangre y que el páncreas libera insulina. ¿Eso es así? También, en parte, no es mentira, pero hay que matizarlo, ¿no? Es verdad que al ser líquido el zumo pues, puede absorberse de una manera los nutrientes, ¿no? El azúcar mucho más rápido que de una fruta entera, eso es obvio, ¿no? Sobre todo si lo tomamos el zumo solo, sin acompañar con otro alimento sólido, en ayunas, y si es gran cantidad, pues más aún, ¿no? Pero decir que siempre produce un pico terrible de insulina es exagerar, ¿no? Como siempre depende del contexto, depende de muchas cosas, de la cantidad que te tomes, de si lo tomas acompañado de más alimentos, si eres una persona activa, si tienes buena masa muscular, si tienes resistencia a la insulina, diabetes, sobrepeso, por supuesto, ¿no? Y si eres una persona sana, con buena composición corporal, activa y se toma un vaso pequeño de vez en cuando, pues no va a tener ninguna cuestión negativa, ¿no? No es lo mismo un vaso pequeño de zumo natural en un desayuno que, digamos, medio litro de zumo todos los días creyendo que eso es salud, ¿no? Que es fruta, ¿no? Y seguimos desmenuzando el vídeo. Una frase importante: la insulina como la hormona del engorde. ¿Eso es correcto? Pues también en parte es cierto que es una hormona anabólica de generación de tejido, pero se dice de una manera como si fuera una hormona mala y para nada es mala. Si no, se lo podemos preguntar a los diabéticos tipo 1, ¿no? Es una simplificación que puede llegar a ser un poco peligrosa, ¿no? La insulina, como digo, no es mala, ¿no? Es imprescindible para vivir, para una correcta absorción de la glucosa en las células, para su aprovechamiento, ayuda a regular la glucosa en sangre, permite que los nutrientes, pues eso, entren en la célula. Otra cosa es que en un contexto, esto es la clave, en un contexto de exceso de ingesta, de exceso calórico mantenido en el tiempo, unido al sedentarismo, a una mala alimentación, el cuerpo tiende a almacenar ese sobrante de energía. Eso es diferente, ¿no? Pero no engordamos porque suba la insulina sin más, ¿no? Después de un zumo. Engordamos, en términos generales, cuando mantenemos durante un tiempo mantenido una ingesta energética superior a nuestro gasto, ¿no? La frase de te tomas el zumo y a la media hora ya está en la barriga que ha dicho, pues es muy gráfica, pero bueno, es bastante falaz, fisiológicamente no es correcta, ¿no? El cuerpo no funciona de una manera tan inmediata y tan focalizada. Entonces, para que lo entienda cualquiera, ¿un zumo de naranja engorda? A ver, un alimento aislado no engorda por sí solo, por sí mismo, ¿no? Lo importante, como digo, es el contexto, el patrón global del estilo de vida. Pero sí podemos decir que el zumo, tomado de forma habitual, puede ayudar a pasarnos de calorías sin darnos cuenta. Eso sí, porque sacia poco y porque se bebe muy fácil. Por eso es cierto que en la consulta, cuando una persona quiere perder peso o mejorar su alimentación, pues la recomendación es muy simple, ¿no? Suele ser cambiar zumo por fruta entera. No porque el zumo sea veneno, sino porque la fruta entera es una mejor opción, le va a ayudar a su objetivo, ¿no? Y en el caso de los niños, ¿qué sucede con ellos? Porque muchos desayunos infantiles llevan zumo. Aquí hay que tener más cuidado porque los niños se ha normalizado, es muy frecuente pues, ver el zumo como si fuera una ración de fruta, ¿no? Quizás por comodidad de los padres, etcétera, ¿no? Y no debería ser así. Para un niño lo ideal es agua como bebida de forma habitual y la fruta entera como forma de consumir la fruta, ¿no? Un zumo de forma ocasional, pues no pasa nada, como todo. Pero el zumo diario, tomándolo como si fuera una pieza entera de fruta, pues no debería verse como una necesidad, ¿no? Y menos si hablamos de zumos industriales, néctares, otro tipo de zumos que no son los exprimidos, ¿no? Bueno, vamos a continuar ya con el asunto, con este tema hoy, ese zumo de naranja que, bueno, pues quería preguntarte también, ¿no? ¿Qué hacemos con ese clásico zumo de naranja del desayuno? Pues lo primero es no dramatizar, ¿no? Si alguien se toma un zumo de naranja de vez en cuando, pues no va a pasar nada. Y si se lo toma con un croissant, pues tampoco, ¿no? Siempre hay que ponerlo en contexto, no hay que montar un psicodrama, ¿no? Pero si estamos hablando de salud pública, de recomendarlo en una guía general como sustituto de una fruta entera, es decir, si una persona que lo toma todos los días pensando que es una fruta, entonces conviene corregirlo, ¿no? La recomendación sería mejor una naranja entera que un zumo de naranja, eso es cierto, ¿no? Y si tomas zumo, pues que sea pequeño, ocasional, preferiblemente exprimido, natural, y no como sustituto del agua, ¿no? Una de Perdón, las últimas ni del cuestiones, agua ni de la fruta. ni de la fruta. En el vídeo también dice algo curioso, naranjas para el calcio. ¿La naranja destaca por el calcio o qué? Bueno, no especialmente, ¿no? Hay otros vegetales que destacan, ¿no? La naranja puede aportar algo de calcio, pues sí, pero no es un alimento que pondríamos como referencia para hablar de calcio. La naranja destaca más, lógicamente, por el ácido ascórbico, la vitamina C, agua, potasio y algunos compuestos bioactivos, hemos hablado de folatos, algunas vitaminas.
pero para el calcio pensaríamos antes en pues otras bebidas, pues lácteas, bebidas enriquecidas, y luego de sólidos o de alimentos, pues pescados con espina, legumbres, frutos secos, ciertas verduras. Bueno, ya para terminar, resumen final, ¿qué parte salvamos del vídeo y con qué parte nos quedamos o corregimos? Bueno, salvamos la idea central, ¿no? El zumo no es una fruta en vaso, y eso es cierto, ¿no? Ahí sí que tienes razón. Provoca menos saciedad, tiene menos matriz, menos estructura y permite consumir varias piezas de fruta sin darnos cuenta prácticamente, ¿no? Pero podemos corregir ese tono, ¿no? Ese alarmismo que, bueno, un zumo no es veneno, un zumo natural no es veneno, no se convierte en barrija media hora después de tomarlo, la insulina no es ninguna buena malvada. El mensaje útil sería fruta mejor entera, zumo mejor ocasional y en poca cantidad. Nos quedamos por tanto con esa frase, el zumo no es veneno pero tampoco es fruta en vaso. Así es, ¿no? Y en nutrición casi siempre, bueno, pues siempre hay que hablar de contexto y siempre repetimos, pues eso, que no hay que tener cuidado con aquello que parecen, aquellos mensajes demasiado contundentes, ¿no? Hay que ver qué parte es cierta y qué parte está exagerada. Pablo Barcina, profesor universitario y divulgador en nutrición, gracias como siempre, nos citamos para dentro de 2 jueves, un saludo. Un saludo, Álvaro. Cadena Ser Merindades.